Hola, mi nombre es Soledad Martínez y desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 hemos decidido hacer un material de apoyo para la preparación del examen final. Hoy veremos un ejercicio sobre subespacios. Nos dan W, un subconjunto de R2×2. Nos piden probar que W es subespacio de R2×2 y dar una base de W y su dimensión. Muy bien, primeramente vamos a probar que W es un subespacio de R2×2. Tenemos a W donde nos plantean que son matrices de 2×2 que cumplen una cierta condición. Y recordemos un poquito qué tenía que pasar para que un subconjunto sea subespacio. Primeramente vamos a pedir que este subconjunto no sea vacío y podemos demostrarlo probando que hay algún vector que vive en W. Por ejemplo, podríamos probar que el nulo de R2×2 está en W. Como segunda condición tenemos que probar que dados dos elementos de W, la suma de ellos también está en W. Y por último, que dado un vector en W, cualquier múltiplo de ese vector también estará en W. Muy bien, entonces empecemos probando la primera condición, que W es distinto de vacío. Y lo vamos a probar viendo que el nulo de R2×2 pertenece a W. El nulo de R2×2 es la matriz de 2×2 formada toda por elementos iguales a 0. Y lo que vamos a ver es que este elemento pertenece a W. Bueno, pero para que pertenezca a W, ¿qué tiene que pasar? Lo que me pregunto es si cumple con la condición. Entonces, lo reemplazo donde dice A, que es la matriz que va a pertenecer a W. Es decir, me pregunto, ¿el vector nulo por esta matriz dada me da igual al nulo? Bueno, cuando yo multiplico la matriz nula por cualquier otra matriz, claramente me da el nulo. Así que cumple con la primera condición de ser subespacio. Vamos con la segunda condición. Me tengo que tomar dos vectores, en este caso matrices de 2×2, que pertenezcan a W, y ver que la suma también está. Bueno, los vectores que pertenecen a W en principio son vectores que son matrices de 2×2. Pero además, cada una de ellas tiene que cumplir con la condición. Es decir, que si me tomo una matriz A que pertenece a W, esa matriz A cumple con la condición que tengo aquí arriba. Y lo mismo con una matriz B que tome que pertenece a W. Cumple con la condición. Estas dos serán mis hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que me estoy preguntando? Si B1 más B2, que en este caso son A más B, pertenece a W. Es decir, me estoy preguntando si la suma de estas dos matrices pertenece a W. Me estoy preguntando si A más B por la matriz dada me da la matriz nula. Veamos esto. Tenemos ambas hipótesis, una para A y otra para B, ya que ambas pertenecen a W. Y ahora me estoy preguntando si se cumple esta igualdad. Bueno, para probar la igualdad voy a partir de un lado de la igualdad, de este lado izquierdo, y voy a tratar de llegar al otro lado de la igualdad. Si miramos un poquito las hipótesis, nos damos cuenta que si acá hago distributiva, voy a obtener alguna parte de las hipótesis. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer distributiva. Entonces me queda A por la matriz dada más B por la matriz dada. Fíjense que aquí me aparecen parte de las hipótesis. ¿Qué es lo que sé cuando reemplazo las hipótesis? Sé que el primer término va a ser la matriz nula, la saco de la hipótesis 1. Y el segundo término también va a ser la matriz nula. Cuando la sumo, claramente me da la matriz nula. Es decir, probé lo que quería demostrar, que la suma de dos matrices que pertenecen a W también cumple con la condición de pertenecer a W. Muy bien, vayamos ahora por la tercera condición. Tengo que tomarme un elemento de W y ver que cualquier múltiplo de él también está en W. Entonces, me tomo un vector, una matriz que pertenezca a W, y eso significa que cumple con la condición de W. Esa es mi hipótesis.
Y ahora voy a multiplicar a esta matriz que me tomé de W por un K genérico. Y me voy a preguntar si ese resultante pertenece o no a W. Entonces, primero lo que hago es multiplicar a la matriz por un K genérico. Me pregunto, ¿esta resultante cumple con la condición de W? Es lo que tengo que probar. Entonces, tengo la hipótesis y tengo la pregunta que me estoy haciendo. Otra vez es una igualdad y por lo tanto voy a comenzar por un lado de la igualdad y luego voy a tratar de llegar, en este caso, a la matriz nula. Ahora, voy a tratar de hacer que aquí aparezca de alguna forma la hipótesis. Pero para eso lo que tengo que hacer es asociar distinto. Entonces voy a asociar A con la matriz dada y K por otro lado. Esto es lo que hago. Por lo tanto, lo que tengo dentro del paréntesis, veo que, utilizando la hipótesis, me da la matriz nula. Es decir, que A por la matriz dada me da la matriz nula. Y si multiplico a cualquier K genérico por la matriz nula, eso me da la matriz nula. Por lo tanto, fíjense que llegué a la igualdad que quería probar. Esto me asegura entonces que se cumple la tercera condición, que dada cualquier matriz de W, un múltiplo de ella también está en W. Finalmente, como las tres condiciones se cumplen, puedo asegurar que W es un subespacio de R2×2. Muy bien, ¿qué más nos pedía el problema? Nos pedía dar una base del subespacio W y su dimensión. Acá tenemos a W y ahora lo que tenemos que recordar qué significaba que algo sea base. Bueno, tenían que ser primeramente generadores y luego teníamos que probar o quedarnos con esos generadores que fueran LI y de esa forma iba a conseguir una base del subespacio. Entonces, empecemos por generadores. Tenemos una matriz de 2×2 que cumple una cierta condición. Y los generadores, recordemos lo que eran, ¿no? Yo iba a poder escribir a cualquier elemento de W como combinación lineal de sus generadores. Para eso me servían los generadores. Y entonces voy a tener una matriz de 2×2 genérica, pero luego para que pertenezca a W voy a pedir que cumpla esta condición. Acá voy a desarrollar un poquito, voy a ver que cuando empiezo a realizar las ecuaciones, las dos primeras que trabajan con la primera columna, tengo 0 más 0 igual a 0, con lo cual con esta columna no obtengo ningún resultado que me ayude, pero sí con la segunda columna. ¿Qué obtengo? 2A menos B igual a 0, que es lo que tengo aquí escrito. Por otro lado tengo 2C menos D igual a 0. Entonces, de aquí puedo despejar, por ejemplo, B, que sea igual a 2A, y de este lado, D igual a 2C. Estas son las condiciones de las matrices que viven en W, es decir, son matrices de 2×2 que cumplen estas condiciones. Por lo tanto, para sacar generadores voy a tener que reemplazarlas en la matriz genérica. Entonces, tenemos la condición que B vale 2A y que D vale 2C. La voy a reemplazar en la genérica. Entonces, en A pongo A, en B voy a poner 2A, en C voy a poner C y en D voy a poner 2C. Es decir, que a una matriz que vive en W la voy a poder expresar como un escalar por 1, 2, 0, 0, que es cuando extraigo a A, y cuando extraigo a C me queda 0, 0, 1, 2. Es decir, a cualquier matriz de W la voy a poder escribir como combinación lineal de estas dos matrices. Es decir, que estas dos matrices son los generadores de W. Así lo escribo con la notación. Muy bien, me pedían una base de W, con lo cual lo que tengo que decidir es si estos dos vectores que tengo como generadores son LI. ¿Cómo decido esto? Por ser solo dos elementos, lo que puedo hacer es decir que como uno no es múltiplo del otro, entonces serán LI. Pero quizá no me doy cuenta de eso y entonces puedo aplicar el método corto.
Entonces, tengo los dos generadores y el método corto me permite de alguna forma extender las matrices. Pongo la primera 1, 2, 0, 0 y la segunda 0, 0, 1, 2. Fíjense que estas dos filas son LI porque ya está escalonada esta matriz y por lo tanto estos dos vectores, estas dos matrices de 2×2 que son generadores, son LI. Y entonces tengo la base de W. 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, las matrices que generan y que son LI de W. Muy bien, la dimensión, ¿se acuerdan que era la cantidad de elementos que tenía en una base? Por lo tanto, la dimensión de W en este caso será 2. Muy bien, recordemos un poquito lo que nos decía el ejercicio. Nos daba W un subconjunto de R 2×2. Nos pedía probar que era subespacio de 2×2. Eso ya lo hicimos. Y luego nos pedía una base de W, con lo cual saqué los generadores y a partir de ahí, verificando la independencia lineal, saqué la base de W. Y luego la dimensión por la cantidad de elementos de cualquier base de W. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.